Durante una boda, la mesera se queda paralizada al darse cuenta de que el novio millonario es su esposo, dado por muerto hace 9 años. Ella se acercó y... El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días. Mariana Solís estiró el brazo para apagarlo antes de que despertara a los niños. Sus ojos, marcados por profundas ojeras, se abrieron con dificultad. Otro día más, otro día de lucha. Se levantó sintiendo cada uno de sus 31 años en los huesos. Como si fueran el doble, el espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer que alguna vez fue hermosa sin esfuerzo. Ahora, su belleza se escondía detrás del cansancio, como un tesoro enterrado que nadie tenía tiempo de buscar, ni siquiera ella. «Mami, ¿ya es hora?» La vocecita de Sofía sonó desde la puerta del baño. Mariana se obligó a sonreír. Esa sonrisa era quizá lo único que le quedaba de la muchacha que fue alguna vez, antes de que la vida la golpeara con la fuerza de un tren. «Sí, mi cielo. Ve a despertar a tu hermano mientras preparo el desayuno», mientras calentaba el agua para el café y preparaba los huevitos revueltos. Su mente viajó 9 años atrás. Era un reflejo involuntario, como un músculo que se contrae por sí solo. La madrugada lluviosa, los golpes en la puerta, los oficiales de policía con expresión grave. «Señora Villalobos, sentimos informarle que su esposo Rodrigo sufrió un accidente en la carretera a Guadalajara». El recuerdo era tan vívido que casi podía oler la lluvia de aquella noche mezclada con el aroma del uniforme mojado del policía. «Mateo, ya párale, mamá. Mateo me está molestando». El grito de Sofía la devolvió al presente. «Mateo, deja a tu hermana y ven a desayunar, que se hace tarde», gritó mientras servía los huevos en 3 platos desiguales. Los gemelos entraron corriendo a la pequeña cocina. A sus 9 años, eran como 2 gotas de agua, el mismo pelo negro rebelde, los mismos ojos oscuros con pestañas larguísimas, los ojos de Rodrigo. A veces, cuando Mateo la miraba fijamente, Mariana sentía una punzada en el pecho. «Hoy también trabajas en la noche». «Mami», preguntó Sofía mientras masticaba su pan dulce. «Sí, mi amor. La señora Gutiérrez va a venir a cuidarlos. Pórtense bien, ¿eh? Nada de desvelarse viendo la tele. Pero mañana es sábado», protestó Mateo con la boca llena. «No hables con la boca llena, mijo. Y aunque sea sábado, las reglas son las mismas». Mientras los niños terminaban de alistarse, Mariana lavó los platos a toda prisa. El agua estaba fría. Otra vez se había atrasado en el pago del gas. Pero ya estaba acostumbrada, como estaba acostumbrada a los trabajos eventuales, a los uniformes prestados, a las propinas escasas y a las miradas de lástima. La pobrecita viuda con sus gemelos. El problema era que ni siquiera era viuda. No oficialmente. Nunca encontraron el cuerpo de Rodrigo. Solo fragmentos del coche destrozado en el fondo del barranco y su cartera carbonizada. 3 meses después, un juez lo declaró muerto legalmente, pero el certificado de defunción parecía tan vacío como el ataúd que enterraron en una ceremonia a la que casi nadie asistió. «Vámonos, niños. Se hace tarde». El trayecto a la escuela era siempre el mismo. 20 minutos caminando por calles donde los perros callejeros buscaban comida entre bolsas de basura, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis y anuncios de cerveza descoloridos por el sol. A Mariana no le gustaba ese barrio, pero era lo único que podía pagar. Después de dejar a los niños, caminó 15 minutos más hasta llegar al pequeño restaurante donde trabajaba como mesera de desayunos y comidas. Las delicias de Doña Carmen no tenía nada de delicioso, pero al menos Doña Carmen le permitía llevarse las sobras para la cena de los niños y nunca le preguntaba cuando necesitaba un adelanto de sueldo. «Mariana, te ves cansada, mija», le dijo la mujer regordeta mientras le pasaba el uniforme arrugado. «Estoy bien, Doña Carmen. Anoche cosí hasta tarde. Tenía que terminar los uniformes de los niños. Trabajas demasiado, muchacha. Necesitas un hombre que te ayude con esas criaturas». Mariana sonrió sin ganas mientras se ponía el uniforme. Había escuchado esa frase 1000 veces, como si un hombre fuera la solución a sus problemas, como si no hubiera sido precisamente un hombre quien la había dejado en esta situación. El día transcurrió como cualquier otro. Clientes apurados que apenas dejaban propina, el olor a aceite quemado, los pies adoloridos. A las 3 de la tarde, cuando terminó su turno, se dirigió a su segundo trabajo, limpieza en una oficina del centro. 2 horas más tarde,
Regresó a casa para preparar la cena de los niños antes de salir nuevamente. Fue entonces cuando su celular vibró. Un mensaje de Lucía, su única amiga de la preparatoria que aún mantenía contacto con ella. Mariana, tengo un trabajo para ti mañana. Un evento grande en la Hacienda del Sol. Pagan muy bien. 2,000 pesos por una noche. ¿Te interesa? Necesito saberlo ya. Mariana miró la factura de luz sobre la mesa. El aviso de corte en letras rojas. Los zapatos gastados de Mateo. El uniforme de Sofía que ya le quedaba corto. Sí, me interesa. ¿A qué hora y dónde nos vemos? Mientras preparaba la sopa de fideos para los niños. Mariana pensó en lo que significaban esos 2,000 pesos. 3 meses sin preocuparse por la luz. Zapatos nuevos para ambos niños. Quizás hasta un pequeño pastel para celebrar. La señora Gutiérrez llegó puntual a las 6. Mariana besó a los gemelos, prometiéndoles que el domingo irían al parque, como siempre prometía cuando trabajaba todo el fin de semana. Ya en el autobús, sacó de su bolso la única foto que conservaba de Rodrigo, una foto desgastada de los bordes, donde un joven de 24 años sonreía despreocupado, sin saber que meses después moriría, dejando a una mujer embarazada de gemelos. A veces, en noches como esta, Mariana se permitía el lujo de extrañarlo, de recordar cómo sus manos se entrelazaban, cómo reían juntos por tonterías, pero esos momentos eran fugaces, como gotas de lluvia en el desierto. El rostro sonriente de la fotografía contrastaba con la última imagen real que tenía de él, Rodrigo discutiendo con alguien por teléfono, nervioso, diciéndole que tenía que salir urgentemente a Guadalajara por un asunto de negocios. Nunca regresó de ese viaje, nunca conoció a sus hijos, nunca supo que serían 2. Mariana guardó la foto. No servía de nada pensar en eso. Rodrigo estaba muerto, y ella estaba sola con la responsabilidad de 2 niños. Esa era su realidad, y ninguna nostalgia la cambiaría. El autobús se detuvo. Mariana bajó y caminó hacia el restaurante donde trabajaría esa noche. Mañana sería otro día, un día que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. La Hacienda del Sol era exactamente como aparecía en las revistas de sociedad que Mariana hojeaba distraídamente en la peluquería barata, donde cortaba el pelo a los gemelos cada 3 meses. Un palacio colonial con arcos majestuosos, jardines que parecían sacados de un cuento y una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. «Ponte esto y sígueme», le dijo Lucía entregándole un uniforme negro impecable. «No te separes de mí y, por favor, no vayas a tirar nada. Esta boda es el evento del año». Mariana se miró en el espejo del vestuario improvisado. El uniforme le quedaba bien, resaltando su figura que, a pesar de los embarazos y las privaciones, seguía siendo esbelta. Se recogió el cabello en un moño severo y se aplicó un poco de maquillaje discreto. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que se veía guapa. El novio es Rodrigo Santibáñez, el empresario. ¿Lo ubicas?, continuó Lucía mientras le mostraba cómo llevar la bandeja. Se casa con Isabela Montalvo, la hija del dueño de los hoteles Montalvo. Puro dinero, mana. La mitad de los políticos del país están invitados. Mariana asintió, aunque el nombre no le sonaba de nada. Hacía años que no prestaba atención a las noticias que no afectaran directamente el precio de la comida o las tarifas del transporte. El salón principal de la hacienda estaba decorado con miles de rosas blancas y cristales que reflejaban la luz de enormes candelabros. Los invitados, ataviados con joyas y trajes de diseñador, charlaban animadamente mientras bebían champán francés, que costaba más que lo que Mariana ganaba en un mes. Sonríe, y no mires a nadie directamente a los ojos, le recordó Lucía antes de entregarle una bandeja plateada con copas de champán. Los ricos odian que la servidumbre los mire como si fueran personas normales. Durante la primera hora, todo transcurrió sin problemas. Mariana se movía entre los invitados como una sombra, ofreciendo bebidas, recogiendo copas vacías, siendo invisible como había aprendido a hacerlo en tantos trabajos similares. Sus pies dolían dentro de los zapatos prestados, demasiado pequeños para ella, pero los 2,000 pesos prometidos valían cada ampolla. Y entonces, la música cambió. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de admiración. La novia había llegado. Isabela Montalvo era hermosa, pensó Mariana. Apenas tendría 23 o 24 años. Con ese tipo de belleza que solo da el dinero. Perfecta.
pulida, sin una sola arruga de preocupación. Su vestido, un diseño exclusivo según había escuchado murmurar a las otras meseras, debía costar lo que Mariana ganaría en varios años. La orquesta comenzó a tocar la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie, y fue entonces cuando lo vio, el novio. El tiempo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones como si la hubieran golpeado en el estómago. La sangre se heló en sus venas. Rodrigo. No era posible. No podía ser. Y sin embargo, ahí estaba, más delgado, con el pelo más corto, una barba perfectamente recortada que nunca le había visto, y un traje que seguramente costaba más que todos los muebles de su casa juntos. Pero era él, su Rodrigo, el mismo que había sido declarado muerto hace 9 años, el padre de sus hijos, sus ojos, esos ojos que Mateo había heredado, la pequeña cicatriz en la ceja izquierda, resultado de una caída de bicicleta cuando tenía 15 años, según le había contado en una de sus primeras citas. Era él. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Las copas tintinearon en la bandeja. Sintió un sudor frío en la nuca, una náusea que subía desde su estómago. Rodrigo avanzaba con paso seguro hacia el altar improvisado, sonriendo con esa sonrisa que ella conocía tan bien, la misma sonrisa que había besado 1000 veces, la sonrisa que había jurado amar hasta que la muerte los separara, pero la muerte nunca los había separado, ¿verdad? Porque él estaba vivo y a punto de casarse con otra mujer. Rodrigo giró la cabeza ligeramente y sus ojos se encontraron con los de Mariana. Por un instante, solo un instante, ella vio el reconocimiento en su mirada, vio el pánico, vio la culpa, y luego, como una puerta que se cierra de golpe, su expresión se volvió fría, indiferente. La bandeja se deslizó de sus manos temblorosas. El tiempo pareció ralentizarse mientras las copas de cristal caían, giraban en el aire y finalmente se estrellaban contra el piso de mármol con un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la hacienda. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. 500 pares de ojos se volvieron hacia ella. Sintió sus miradas como agujas en la piel, pero solo podía ver a Rodrigo, que la miraba. No, que miraba a través de ella, como si fuera una extraña, como si nunca la hubiera visto antes. Mariana, siseó Lucía, materializada a su lado. ¿Qué hiciste? Pero Mariana no podía hablar, no podía moverse. El mundo se había reducido a ese intercambio de miradas, a esa negación silenciosa, a esa traición que iba mucho más allá de la infidelidad. Rodrigo desvió la mirada y siguió caminando hacia el altar, donde Isabela lo esperaba, confundida por la interrupción. El murmullo se reanudó lentamente, salpicado de risas nerviosas y comentarios mordaces sobre la incompetencia del personal. Fue entonces cuando Mariana reaccionó. El shock dio paso al pánico, al dolor, a una rabia que nunca había experimentado. Sin pensar, dio media vuelta y echó a correr. Corrió por los pasillos de la hacienda, chocando con meseros y floristas, ignorando los gritos de Lucía que la llamaba. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas, nublando su visión. Su mente era un torbellino. Rodrigo estaba vivo. Todo había sido una mentira. 9 años de duelo, de sacrificios, de noches en vela. ¿Para qué? Para que él pudiera empezar de nuevo como si ella y sus hijos nunca hubieran existido. Llegó al estacionamiento tropezando con sus propios pies, jadeando, con el maquillaje corrido y el moño deshecho. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no alivió el fuego que sentía por dentro. «¿Está bien? ¿Qué sucedió?». La voz profunda la sobresaltó. En su carrera ciega, había chocado con un hombre que salía de un auto lujoso. Mariana levantó la mirada y se encontró con unos ojos grises preocupados. Era un hombre mayor, quizás de unos 40 años, con cabello oscuro veteado de gris en las sienes y un rostro de rasgos marcados pero amables. Yo, intentó hablar, pero los sollozos se lo impidieron. El desconocido le ofreció un pañuelo de seda, un gesto simple, pero lleno de una consideración que la desarmó por completo. Mariana rompió a llorar con más fuerza, incapaz de contenerse. «Ven, te llevaré a tu casa», dijo el hombre con una voz que no admitía réplica pero tampoco intimidaba. «No estás en condiciones de tomar un taxi sola. En cualquier otra circunstancia, Mariana nunca habría aceptado subir al auto de un extraño,
Pero en ese momento, nada parecía importar. Se dejó guiar hasta el asiento del copiloto de un BMW negro. «Me llamo Dante Ramírez», dijo el hombre mientras arrancaba el motor. «¿Puedo saber tu nombre y dónde vives?» «Mariana Solís. Vivo en Santa Clara, en la calle Reforma». El trayecto transcurrió en un silencio solo interrumpido por los sollozos ocasionales de Mariana. Dante no preguntó qué había pasado, no intentó consolarla con palabras vacías, solo condujo, respetando su dolor, ofreciéndole el único regalo que realmente necesitaba en ese momento, espacio para sentir. Cuando llegaron a su casa, una vivienda humilde pero limpia y cuidada, Dante esperó a que ella se calmara lo suficiente como para hablar. «No sé lo que pasó ahí dentro, pero sé reconocer a una mujer fuerte cuando la veo», dijo, entregándole una tarjeta. «Si necesitas hablar, o simplemente un amigo, llámame». Mariana tomó la tarjeta mecánicamente. «Dante Ramírez, arquitecto». Leyó, «Un mundo tan alejado del suyo como las estrellas de la tierra». «Gracias», murmuró. Vio cómo el BMW se alejaba y luego entró en su casa. La señora Gutiérrez dormitaba frente al televisor. Los gemelos ya estaban acostados, en la penumbra de su habitación. Mariana miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Él estaba vivo. Todo había sido una mentira. Y ahora, ¿qué iba a hacer? El sol se colaba por las cortinas baratas cuando Mariana abrió los ojos. Por un momento, un bendito momento, todo estaba normal. Luego, como una avalancha, los recuerdos de la noche anterior cayeron sobre ella. Rodrigo, vivo. Se incorporó de golpe. El reloj marcaba las 9:30. Había dormido más de la cuenta. «Mateo, Sofía», llamó, saltando de la cama. Se encontró a los gemelos sentados frente al televisor, desayunando cereal seco directamente de la caja. «No había leche, mami», explicó Sofía con la boca llena. «Y la señora Gutiérrez se fue temprano porque tenía que ir con su hermana». Mariana asintió, todavía aturdida. Debería regañarlos por comer así, pero no tenía energía. Su teléfono vibró. Era Lucía. Ignoró la llamada. No estaba lista para esa conversación. Encendió la pequeña televisión de la cocina mientras preparaba café. El noticiero matutino mostraba imágenes del lujoso evento del día anterior. La boda del empresario Rodrigo Santibáñez con Isabela Montalvo, heredera del imperio hotelero, fue interrumpida por un incidente menor, pero continuó como estaba planeado. Los recién casados. Mariana apagó el televisor de un manotazo. Así que lo habían hecho. Se habían casado. El café se derramó cuando sus manos comenzaron a temblar de nuevo. El teléfono sonó otra vez. «Lucía», de nuevo. «¿Qué?», contestó Mariana, más brusca de lo que pretendía. «Por fin. Te he llamado como 20 veces. ¿Qué demonios pasó ayer? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien». La risa de Mariana sonó histérica incluso a sus propios oídos. «Mi esposo muerto acaba de casarse con otra mujer. ¿Tú cómo estarías?» Un silencio al otro lado de la línea, demasiado largo. «Mariana, ¿de qué estás hablando?» La voz de Lucía sonaba cautelosa, medida. «No te hagas, Lucía. El novio, Rodrigo, mi Rodrigo, el padre de mis hijos, el que supuestamente murió hace 9 años». Otro silencio, pero diferente, pesado. «Tenemos que hablar», dijo finalmente Lucía. «Voy para allá». La llamada se cortó. Mariana se quedó mirando el teléfono. Algo en el tono de Lucía había encendido una alarma en su mente. Media hora después, Lucía llegaba con una bolsa de pan dulce que los niños recibieron con entusiasmo. Mariana los mandó a jugar al pequeño patio trasero. Esta no era una conversación para oídos infantiles. «¿Y bien?», presionó Mariana en cuanto estuvieron solas. Lucía bajó la mirada, jugueteando con la taza de café que Mariana le había servido. «No sé cómo decirte esto. Solo dilo. Yo sabía que Rodrigo estaba vivo». Las palabras cayeron como piedras. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?», susurró. «No desde el principio», se apresuró a aclarar Lucía. «Me enteré hace unos meses. Lo vi en una revista de negocios. Al principio no estaba segura. Han pasado tantos años. Pensé que podía ser alguien parecido. ¿Y no pensaste que debías decírmelo?». La voz de Mariana temblaba. No de tristeza, sino de furia. ¿Qué derecho tenías a ocultarme algo así? Quería estar segura antes de destrozarte la vida. Lucía levantó la mirada,
con los ojos llenos de lágrimas. Por eso te conseguí el trabajo en la boda, para que lo vieras tú misma, para tener pruebas antes de decirte algo. Mariana se levantó bruscamente, tirando la silla. ¿Me usaste como un experimento? ¿Para ver cómo reaccionaba al ver a mi marido muerto casándose con otra? No fue así, te lo juro. Lucía se levantó también. Suplicante, pensé. Pensé que te merecías saber la verdad, pero también pensé que necesitabas verlo por ti misma. Y necesitabas el dinero. Mariana, siempre lo necesitas. Vete de mi casa, dijo Mariana con una calma aterradora. Ahora, Mariana, por favor, fuera. Los niños aparecieron en la puerta, asustados por el grito. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó su bolso y salió sin decir más. Un silencio pesado llenó la pequeña casa. Mamá, la vocecita de Mateo sonaba preocupada. ¿Qué pasa? Mariana respiró hondo, intentando calmarse. Nada, mi amor. Un desacuerdo entre adultos. ¿Por qué no van a vestirse? Les prometí ir al parque. ¿Recuerdan? Los niños asintieron, no muy convencidos, y fueron a su habitación en cuanto desaparecieron. Mariana se desplomó en la silla, agotada emocionalmente. Tomó su celular y vio 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Luego, un mensaje de texto. Soy Dante, solo quería saber si estás mejor hoy, sin presiones. Por alguna razón, ese mensaje tan simple la conmovió. Respondió casi sin pensar. Gracias por preguntar. Y por lo de anoche, fue un momento difícil. La respuesta llegó casi de inmediato. A veces, los momentos difíciles son los que nos muestran de qué estamos hechos realmente. Y tú me pareces hecha de algo muy fuerte. Mariana sonrió levemente. La primera sonrisa sincera en lo que parecía una eternidad. Luego se sobresaltó al escuchar el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con su jefa del restaurante, doña Carmen, con expresión grave. Mariana, mija, tenemos que hablar, dijo la mujer, entrando sin esperar invitación. Me llamaron de la Hacienda del Sol. Dicen que armaste un escándalo en una boda de la alta sociedad. No fue un escándalo, doña Carmen, se defendió Mariana. Se me cayó una bandeja, fue un accidente. Pues accidente o no, están furiosos. Y ese lugar le da mucho negocio a mi restaurante. Doña Carmen suspiró pesadamente. Mira, te aprecio. Eres buena trabajadora, pero no puedo arriesgar el negocio. Lo siento, pero no puedo seguir empleándote. Otro golpe. Mariana lo recibió con una extraña resignación. ¿Qué más podía pasar? Entiendo, dijo simplemente. Te pagaré la semana completa, añadió doña Carmen, incómoda. Y si las cosas se calman, tal vez en unos meses. Gracias, doña Carmen. Después de que la mujer se marchara, Mariana se quedó mirando al vacío. En 24 horas había perdido su trabajo, su amiga, y la poca paz mental que había logrado construir durante 9 años de sacrificios. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una suite de luna de miel en Acapulco, Isabela Montalvo Santibáñez observaba a su nuevo esposo con creciente suspicacia. ¿Quién era esa mujer, Rodrigo?, preguntó por enésima vez. La mesera que tiró la bandeja te miró como si hubiera visto un fantasma. Rodrigo, que contemplaba el mar desde el balcón, se tensó visiblemente. Ya te lo dije, no tengo idea. Probablemente me confundió con alguien. No te creo. Isabela se acercó, girándolo para que la mirara a los ojos. Esa mujer te conocía. Lo vi en su cara y lo vi en la tuya. Basta, Isabela, estalló Rodrigo. Es nuestra luna de miel. Podemos disfrutarla sin que sigas con esa tontería. Se apartó bruscamente y entró en la suite, dejándola sola en el balcón. Isabela lo observó alejarse, una sombra de duda creciendo en su mente. En los 2 años que llevaban juntos, nunca había visto a Rodrigo perder el control de esa manera. Su teléfono sonó. Era Verónica, su mejor amiga y dama de honor. ¿Cómo va todo, señora Santibáñez?, preguntó Verónica en tono juguetón. No lo sé, Vero, respondió Isabela, bajando la voz. Hay algo raro. Desde el incidente con esa mesera, Rodrigo está diferente, nervioso. La mesera que tiró las copas. ¿Qué tiene que ver? No estoy segura, pero... Isabela dudó. Vero, ¿puedes hacerme un favor? Averigua quién es esa mujer.
Trabaja para la empresa de eventos de Antonio, pregúntale. Isa, estás exagerando. Por favor, necesito saber. Después de colgar, Isabela miró a través de la puerta abierta. Rodrigo estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que lo conoció, se preguntó quién era realmente el hombre con el que se había casado. De vuelta en Santa Clara, Mariana caminaba por el parque con los gemelos, fingiendo una normalidad que estaba lejos de sentir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de rabia contenida, de planes a medio formar. Su teléfono vibró nuevamente. Esperando ver otro mensaje de Dante, se sorprendió al leer: Mariana, tenemos que hablar. Es urgente, Rodrigo. Mariana bloqueó el teléfono de inmediato, como si el mensaje de Rodrigo pudiera quemarle los dedos. Su corazón latía desbocado. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Qué podía querer decirle después de 9 años de silencio? La rabia burbujeaba dentro de ella como lava a punto de erupcionar. «Mami, mira lo que encontré», gritó Sofía, corriendo hacia ella con una pluma de color azul intenso. «¿De qué pájaro crees que es?» Mariana se obligó a sonreír, guardando el teléfono. «No sé, mi cielo, es muy bonita. Guárdala en tu colección». Mientras los niños corrían por el parque, Mariana intentaba ordenar sus pensamientos. Sin trabajo, con el alquiler a punto de vencerse y ahora esto. Se sentía como un boxeador noqueado que intenta levantarse solo para recibir otro golpe. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Dante. «Disculpa si soy entrometido, pero ¿te gustaría tomar un café? A veces hablar con un extraño es más fácil que con alguien cercano». Mariana miró a sus hijos jugando despreocupadamente. Había pasado tanto tiempo centrada solo en sobrevivir, que había olvidado lo que era simplemente vivir, hablar, conectar con otro adulto. «Me encantaría, pero estoy con mis hijos en el parque», respondió. La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Qué tal un helado?» «Entonces, conozco un lugar cerca de ahí que hace los mejores de la ciudad. Los niños son bienvenidos». Mariana dudó. ¿Qué sabía de este hombre? Solo que la había ayudado cuando más vulnerable estaba, que no había preguntado más de lo necesario, que la había tratado con una dignidad que pocas veces había experimentado. «De acuerdo, estamos en el parque Santa Clara». Media hora después, vio a Dante acercarse por el sendero principal. Vestía casual, jeans, camisa azul clara y una chaqueta ligera. Sin el traje formal de la noche anterior parecía más accesible, aunque seguía teniendo ese aire de seguridad tranquila que ella había notado desde el principio. «Hola», saludó él con una sonrisa cálida. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió ella, sorprendida de lo genuina que sonaba su propia voz. «Niños, vengan, les quiero presentar a alguien». Mateo y Sofía se acercaron, curiosos pero algo tímidos. «Él es Dante, un amigo», explicó Mariana, insegura de qué etiqueta usar. «Dante, ellos son mis hijos, Mateo y Sofía». «Mucho gusto», dijo Dante, agachándose para estar a su altura. «Su mamá me contó que son gemelos. Eso debe ser divertido, como tener un espejo que se mueve solo». Los niños rieron, rompiendo el hielo. «¿Es cierto que nos va a invitar helados?», preguntó Mateo sin rodeos. «Mateo», lo regañó Mariana, avergonzada. Dante soltó una carcajada. «Absolutamente cierto. Conozco un lugar que hace unos helados tan buenos que hasta los extraterrestres vendrían a probarlos». Los helados resultaron ser tan extraordinarios como Dante había prometido. Sentados en una terraza colorida, Mariana observó cómo Dante conversaba con los gemelos, mostrando un interés genuino en sus historias infantiles, respondiendo con paciencia a sus preguntas interminables y haciéndolos reír con anécdotas sobre su trabajo como arquitecto. «¿De verdad ha diseñado casas para famosos?», preguntó Sofía, fascinada. «Algunas», asintió Dante, «pero ¿saben qué es lo más divertido de mi trabajo? Diseñar lugares para niños, parques, escuelas, hospitales infantiles, espacios donde los niños puedan ser felices». «¿Usted tiene hijos?», preguntó Mateo directamente. Una sombra pasó brevemente por el rostro de Dante. «No, no tengo esa suerte», respondió con una sonrisa algo triste. «Mi esposa y yo queríamos tenerlos, pero ella falleció hace 3 años. Lo siento», murmuró Mariana, sorprendida por la revelación. «Ya no duele tanto»,
dijo él, encogiéndose de hombros. El tiempo no cura las heridas, como dicen, pero te enseña a vivir con ellas. Algo en esa frase resonó profundamente en Mariana. Ella había aprendido a vivir con sus heridas, a funcionar a pesar del dolor, pero ¿realmente había sanado o solo había aprendido a ignorar la infección que seguía latente? Niños, ¿por qué no van a ver los peces en aquella fuente?, sugirió, dándoles unas monedas. Pero que los pueda ver, ¿eh? Cuando los gemelos se alejaron, Mariana respiró hondo. Anoche, lo que viste, comenzó sin saber cómo continuar. No tienes que explicarme nada, la interrumpió Dante gentilmente. Quiero hacerlo, insistió ella. Necesito decírselo a alguien que no me mire con lástima o me juzgue. Y así, entre sorbos de café, Mariana le contó todo. Rodrigo, el accidente, los 9 años de lucha solitaria y el impacto de verlo vivo. Casándose con otra mujer, Dante escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando una mezcla de asombro e indignación a medida que la historia se desarrollaba. Es lo más ruin que he escuchado jamás, dijo finalmente. Abandonar a una mujer embarazada, fingir su muerte, es casi criminal. Lo es, asintió Mariana. Y ahora quiere hablar conmigo. Me mandó un mensaje. Le mostró el teléfono a Dante, quien frunció el ceño al leerlo. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió ella. Una parte de mí quiere ignorarlo completamente. Otra parte quiere enfrentarlo, gritarle, exigir explicaciones. Y otra, su voz se quebró. Otra parte está aterrorizada de lo que pueda decirme. Dante cubrió su mano con la suya en un gesto de apoyo que no tenía nada de romántico, sino de profundamente humano. Sea lo que sea que decidas, recuerda que tú tienes el control ahora, no él. Los niños regresaron corriendo, interrumpiendo el momento. «Mami, la fuente tiene luces que cambian de color», exclamó Sofía, emocionada. El resto de la tarde transcurrió con una normalidad que Mariana había olvidado que existía. Dante llevó a los gemelos a andar en bicicleta, alquilando 3 en el parque. Los niños, que rara vez habían montado, aprendieron rápidamente con la paciencia infinita de Dante como guía. Mariana los observaba desde un banco, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por este respiro de felicidad simple, culpa por disfrutarlo cuando su vida estaba en pleno caos. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Rodrigo. «Por favor, Mariana, es importante. Necesito verte. Mañana, 4 p.m. Café Reforma». Decidió ignorarlo. Como había hecho con los anteriores, guardó el teléfono y se concentró en la escena frente a ella. Sus hijos riendo, pedaleando torpemente mientras Dante los animaba con aplausos exagerados. Por primera vez en 9 años, Mariana se permitió imaginar un futuro diferente. Uno donde no estuviera completamente sola. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Grupo Santibáñez, Rodrigo enfrentaba una crisis muy distinta. «Señor, la Fiscalía ha solicitado todos los registros financieros de los últimos 5 años», informó su asistente, pálida. «Y los auditores encontraron irregularidades en las transferencias a las Islas Caimán». Rodrigo se aflojó la corbata, sintiendo que se asfixiaba. «¿Quién autorizó esa auditoría?», exigió saber. Se suponía que esos movimientos estaban protegidos. «Fue el señor Méndez. Señor, su socio. Él solicitó la auditoría justo antes de renunciar ayer». «¿Renunciar?», Rodrigo golpeó el escritorio. «Ese hijo de puta me traicionó. Su teléfono sonó. Era Isabela». «Rodrigo, acabo de recibir una llamada muy extraña. Una mujer que dice conocerte, de Tlalnepantla. Dice que eras su marido». El mundo de Rodrigo comenzó a desmoronarse. Todo lo que había construido durante 9 años, toda la fachada cuidadosamente elaborada, se estaba resquebrajando como un castillo de naipes. De vuelta en Santa Clara, cuando la tarde caía, Dante acompañó a Mariana y los niños hasta la puerta de su casa. «Gracias por hoy», dijo ella sinceramente. Hacía mucho tiempo que no veía a los niños tan contentos. «Gracias a ustedes por dejarme compartir su día», respondió él. «Son unos chicos maravillosos». «Señor Dante», intervino Mateo solemnemente. «¿Podemos volver a andar en bicicleta otro día?» Dante miró a Mariana, como pidiendo permiso. Ella asintió levemente. «Por supuesto, campeón. Será un placer. Nosotros también lo invitamos», añadió Sofía con decisión.
Mamá hace las mejores quesadillas del mundo, ¿verdad, mami? Mariana se sonrojó intensamente, pero antes de que pudiera responder, Dante se inclinó hacia Sofía con expresión seria. En ese caso, no puedo rechazar una invitación tan importante. Las quesadillas son mi comida favorita. Se despidieron con la promesa de verse pronto. Cuando Dante se alejó, Mariana se quedó en el umbral, observándolo partir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho, frágil pero persistente. Lo que no sabía era que, a pocas cuadras de allí, un auto lujoso estaba estacionado. Dentro, Rodrigo Santibáñez observaba la escena con una mezcla de sorpresa y furia. Su plan para recuperar el control de la situación acababa de complicarse considerablemente. La lluvia caía con furia sobre Ciudad de México. Como si el cielo mismo quisiera limpiar las calles de secretos y mentiras, Mariana miraba por la ventana, pensativa. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Dante. 3 días en los que había ignorado sistemáticamente las llamadas y mensajes cada vez más desesperados de Rodrigo. Los gemelos dormían ya. El pequeño departamento estaba sumido en ese silencio especial que solo existe cuando los niños descansan. Mariana revisaba ofertas de trabajo en el periódico, marcando con círculos rojos las pocas que parecían posibles. La situación era desesperada. El alquiler vencía en una semana, y sus ahorros apenas alcanzaban para la mitad. Su teléfono vibró con un mensaje, esperando que fuera Dante, con quien había mantenido una comunicación constante estos días. Se sorprendió al ver que era Isabela Montalvo. «Necesito hablar contigo sobre Rodrigo. Es urgente». Mariana dejó el teléfono a un lado como si quemara. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Qué podría querer la flamante esposa de Rodrigo? Antes de que pudiera procesar esto, un golpe en la puerta la sobresaltó. No eran golpes normales. Eran golpes desesperados, frenéticos. Mariana se acercó cautelosamente. «¿Quién es?», preguntó, con la cadena puesta. «Mariana, por favor, abre, soy yo». Esa voz, después de 9 años, escucharla tan cerca hizo que sus rodillas flaquearan. Rodrigo estaba al otro lado de la puerta. «Vete o llamo a la policía», amenazó, intentando que su voz no temblara. «Por favor, Mari». La voz sonaba rota, desesperada. «Estoy empapado. No tengo a dónde ir, te lo suplico. Solo 5 minutos». Algo en su tono la hizo dudar. Maldiciéndose internamente por su debilidad, quitó la cadena y abrió. El hombre que entró tambaleándose apenas se parecía al elegante novio que había visto días atrás. Rodrigo estaba completamente empapado, con ojeras profundas, barba de varios días y una expresión de absoluta derrota en el rostro. Su camisa, alguna vez blanca e impecable, estaba arrugada y manchada. «Gracias», murmuró, pasándose una mano temblorosa por el cabello mojado. «Gracias, Mari. No me llames así», espetó ella, manteniendo la distancia. «Perdiste ese derecho hace 9 años. Cuando decidiste fingir tu muerte y abandonarnos». Rodrigo se desplomó en el pequeño sofá, con la cabeza entre las manos. Lo sé, no tengo excusa, pero tienes que escucharme. Estoy metido en un problema grave, Mariana, muy grave. Y eso debería importarme porque…», replicó ella cruzándose de brazos. Rodrigo levantó la mirada. Sus ojos, esos ojos que una vez la habían hecho suspirar, estaban enrojecidos y desesperados. «Porque soy el padre de tus hijos, porque alguna vez me amaste, y porque si me ayudas, puedo compensarte por todo. Tengo dinero, Mariana, mucho dinero. No quiero tu dinero», escupió ella. «Quiero los 9 años que me robaste. Quiero las noches que pasé llorándote. Quiero que mis hijos no hayan crecido preguntando por un padre que supuestamente estaba muerto. ¿Puedes darme eso?». Rodrigo se hundió aún más en el sofá. «No, pero puedo explicarte por qué lo hice. Y tal vez, solo tal vez, puedas entenderlo». Mariana soltó una risa amarga. «Esto va a ser bueno». Con manos temblorosas, Rodrigo sacó un cigarrillo y lo encendió sin pedir permiso. Mariana odiaba el olor a tabaco, pero estaba demasiado impactada para protestar. Estaba en quiebra, Mari. Mariana, peor que eso. Estaba endeudado con gente peligrosa. Ya sabes que mi negocio de importación nunca despegó realmente. Lo que no sabías es que pedí préstamos a personas que no perdonan las deudas. Dio una calada profunda al cigarrillo. Cuando me dijiste que estabas embarazada, me entró el pánico.
Esos tipos ya me habían amenazado. Dijeron que si no pagaba, vendrían por lo que más quería. Y lo que más quería eras tú, y esos bebés que venían en camino. Así que decidiste abandonarnos por nuestro bien. El sarcasmo en la voz de Mariana era cortante como un cuchillo. Decidí protegerlos de la única manera que se me ocurrió. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Fingí mi muerte, sí. Usé contactos que tenía en la policía para falsificar el accidente. Me fui a Monterrey con una identidad falsa, sin un peso en el bolsillo. ¡Qué noble! Mariana aplaudió lentamente. Y supongo que por eso no pudiste enviar ni un peso para tus hijos en 9 años. Al principio era imposible, continuó él, ignorando la puya. Vivía escondido, haciendo trabajos de mierda, durmiendo en pensiones de mala muerte, hasta que conocí a un tipo, un inversionista. Me dio una oportunidad. Invertí en acciones de tecnología que explotaron. En 2 años, multipliqué ese dinero por 10. En 5, era millonario. Se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la pequeña sala. Entonces, ¿por qué no volviste?, preguntó Mariana, odiándose por querer saber, por seguir enganchada a su historia, porque para entonces ya no era Rodrigo Villalobos, era Rodrigo Santibáñez, empresario exitoso, con una nueva vida, nuevos amigos, una reputación. Volver significaba perderlo todo, enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos. Hizo una pausa. Y tenía miedo, Mariana, miedo de enfrentarte, de ver lo que te había hecho. Era más fácil seguir adelante. Cobarde, susurró ella, con lágrimas de rabia en los ojos. Sí, lo soy, admitió él, sorprendiéndola. Siempre lo he sido, por eso me casé con Isabela, no porque la amara, sino porque su apellido me daba la respetabilidad que necesitaba, una coartada perfecta para mi nueva vida. ¿Y ahora qué? ¿Por qué estás aquí, Rodrigo? Él apagó el cigarrillo en un plato que encontró sobre la mesa, otro gesto de arrogancia que encendió la rabia de Mariana, porque todo se está desmoronando. Su voz se quebró. Mi socio, Manuel Méndez, ha desviado fondos de la empresa, millones de pesos, y ha plantado evidencia que me incrimina a mí. La fiscalía está investigando. Isabela descubrió quién soy realmente y ha solicitado la anulación del matrimonio. Los acreedores del pasado, esos a los que les debía dinero, han reaparecido exigiendo su parte. Lo he perdido todo, Mariana. Todo. Se dejó caer de rodillas frente a ella, en un gesto tan melodramático que en otra circunstancia hubiera sido cómico. Necesito tu ayuda. Necesito que testifiques sobre mi carácter. Que digas que soy un buen hombre que cometió un error. Que confirmes que realmente me perseguían. Que temía por mi vida. Mariana lo miró incrédula. ¿Es una broma? Después de abandonarme embarazada, de fingir tu muerte, de dejarme luchar sola durante 9 años, tienes el descaro de pedirme que mienta por ti. No es mentira, se defendió él. Realmente estaba amenazado. Y si me ayudas, si testifico que soy inocente de estos cargos de fraude, puedo compensarte, puedo darte dinero para una casa mejor, para la educación de los niños, para... ¿Mami? Una vocecita interrumpió desde el pasillo. Mariana se giró, horrorizada. Mateo estaba en la puerta, frotándose los ojos, claramente despertado por las voces. Detrás de él, Sofía asomaba su cabecita. «Niños, vuelvan a la cama», ordenó Mariana con voz tensa. «El señor ya se va». Rodrigo se quedó paralizado, mirando a los gemelos como si viera fantasmas. Sus hijos, sangre de su sangre, niños a los que nunca había visto, cuyos nacimientos se había perdido, cuyos primeros pasos y palabras habían sucedido sin él. «¿Quién es, mami?», preguntó Sofía, curiosa, antes de que Mariana pudiera responder. Rodrigo habló, con voz estrangulada. Soy un amigo de tu mamá. Me llamo Rodrigo». Mariana sintió que la sangre le hervía. Un amigo. Así se presentaba ante sus propios hijos. «Niños, a la cama, ahora», ordenó con una firmeza que no admitía réplica. Reluctantes, los gemelos obedecieron, lanzando miradas curiosas a ese extraño hombre que parecía tan alterado. En cuanto desaparecieron por el pasillo, Mariana enfrentó a Rodrigo. «Sal de mi casa, ahora mismo». «Mariana, por favor». «No, me abandonaste cuando más te necesitaba.
Me dejaste sola para criar a tus hijos mientras tú construías tu imperio de mentiras, y ahora que todo se desmorona, ¿vienes a pedir mi ayuda? Su voz temblaba de furia contenida. Vete, Rodrigo, y no vuelvas. Son mis hijos, dijo él con desesperación. Tengo derecho. No tienes ningún derecho, estalló ella. Legalmente estás muerto. ¿Recuerdas? ¿Un muerto no tiene derechos sobre nadie? Rodrigo se quedó inmóvil, como golpeado por la realidad de sus propias acciones. Lentamente se levantó. Te buscaré de nuevo, dijo en voz baja. Cuando estés más calmada, podemos arreglar esto, Mariana, por los niños. No uses a mis hijos como excusa. Nunca te importaron. Con una última mirada derrotada, Rodrigo salió al pasillo. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando Mariana cerró la puerta tras él. Echó el cerrojo y se deslizó hasta el suelo. Temblando, los gemelos aparecieron de nuevo, abrazándola en silencio, sin entender completamente lo que sucedía, pero sabiendo instintivamente que su madre los necesitaba. Todo está bien, mis amores, murmuró ella, abrazándolos con fuerza. Todo va a estar bien. Pero mientras lo decía, Mariana sabía que nada estaba bien, y que la tormenta real apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta interior de Mariana. No había dormido en toda la noche, dando vueltas en la cama, mientras las palabras de Rodrigo se repetían en su mente como un disco rayado. Los gemelos desayunaban en silencio, lanzándole miradas furtivas. Eran pequeños, pero no tontos. Sabían que algo importante había ocurrido la noche anterior. «Mami», dijo finalmente Mateo, rompiendo el silencio. ¿Quién era ese señor de anoche? Mariana dejó la taza de café sobre la mesa. Este momento tenía que llegar, pero no estaba preparada. ¿Cómo explicarle a unos niños de 9 años que el padre que creían muerto estaba vivo y los había abandonado voluntariamente? Comenzó, buscando las palabras adecuadas, alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Por qué estabas enojada con él?, preguntó Sofía, siempre perspicaz. Mariana respiró hondo. No podía seguir mintiendo, no cuando la verdad ya había irrumpido en sus vidas como un huracán. «Niños, tenemos que hablar de algo muy serio», dijo, sentándose entre ellos. «¿Recuerdan que siempre les he contado sobre su papá? ¿Que tuvo un accidente cuando ustedes estaban en mi pancita?» Los gemelos asintieron solemnemente. «Pues...» Mariana sintió un nudo en la garganta. Resulta que no fue así exactamente. Su papá, el señor de anoche, no murió en ese accidente. ¿Ese señor es nuestro papá?» Los ojos de Sofía se abrieron enormes, una mezcla de confusión y esperanza bailando en ellos. «Sí, mi cielo, ese hombre es Rodrigo, su padre. Pero ¿por qué no vivió con nosotros?» La voz de Mateo sonaba herida, traicionada. «Si no estaba muerto, ¿por qué nunca vino a vernos?» Mariana abrazó a sus hijos, buscando las palabras menos dolorosas. A veces, los adultos cometen errores muy grandes. Su papá tuvo problemas y decidió irse. Fingió ese accidente para que todos pensáramos que había muerto. ¿Nos mintió?» Mateo se apartó del abrazo, su rostro infantil contraído por la rabia prematura. «¿Nos abandonó?» «Sí, mi amor, nos dejó. Y es algo muy difícil de entender, incluso para mí». Sofía, que siempre había sido la más sensible, comenzó a llorar silenciosamente. «Yo siempre le pedía a la estrella más brillante que papá nos viera desde el cielo», susurró entre sollozos. «Y todo el tiempo estaba vivo y no le importábamos». Mariana sintió que su corazón se rompía de nuevo. ¿Cómo podía Rodrigo haberles hecho esto? «No es que no le importaran», mintió, intentando suavizar el golpe. «Es complicado, pero quiero que sepan algo. Ustedes no hicieron nada malo. Nada de esto es culpa de ustedes. Y yo siempre voy a estar aquí». Mateo se levantó bruscamente, derribando su vaso de leche. «¡Lo odio!», gritó, con lágrimas de rabia. «No quiero volver a verlo nunca». El niño corrió a su habitación, cerrando de un portazo. Sofía se quedó inmóvil, como si no supiera qué sentir. Mariana la abrazó con fuerza, maldiciendo internamente a Rodrigo por destruir la paz frágil que tanto le había costado construir. El timbre del teléfono la sobresaltó. Era Dante. «Buenos días». Su voz sonaba cálida, reconfortante.
Quería saber cómo estás hoy. No muy bien, admitió ella, intentando que su voz no revelara que había estado llorando. Ha sido una noche complicada. ¿Puedo ayudar en algo? Mariana estuvo a punto de rechazar la oferta por puro reflejo. Llevaba tanto tiempo resolviéndolo todo sola, que aceptar ayuda se sentía como una debilidad. Pero algo había cambiado en ella. De hecho, sí, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Podrías venir, los niños. Necesitan distraerse, y yo necesito hablar con alguien. 1 hora después, Dante llegaba con una bolsa de churros recién hechos y una caja que resultó contener un juego de mesa. Sofía, aunque todavía triste, se animó al ver los dulces. Dante, con una sensibilidad que Mariana encontró extraordinaria, no presionó a los niños ni les hizo preguntas incómodas. Simplemente les propuso jugar, creando un espacio donde podían olvidar temporalmente la conmoción de la mañana. Incluso Mateo, que al principio se negó a salir de su cuarto, acabó uniéndose al juego, atraído por las risas y la voz entusiasta de Dante, explicando las reglas. Mientras los niños jugaban, Mariana le contó en voz baja lo sucedido la noche anterior. El rostro de Dante se ensombrecía a medida que la historia avanzaba. «Es un manipulador», dijo finalmente. «Viene a ti cuando está en problemas, cuando te necesita, no cuando tú lo necesitabas a él». «Lo sé», asintió Mariana. «Lo peor es cómo ha afectado a los niños. Siempre les hablé de su padre como alguien valiente, alguien que los habría amado si hubiera vivido. Y ahora necesitan tiempo», completó Dante. «Y también necesitan ver que hay hombres buenos en el mundo, hombres en los que se puede confiar». Sus miradas se encontraron por un momento demasiado largo para ser casual. Mariana fue la primera en apartarla, confundida por los sentimientos que comenzaban a florecer en medio de tanto caos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Bueno», contestó Mariana con cautela. «Mariana Solís», la voz de una mujer, elegante pero tensa. «Soy Isabela Montalvo. Necesitamos hablar. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Tengo información sobre Rodrigo que necesitas saber, y creo que tú tienes información que yo necesito. ¿Podemos vernos?» Mariana dudó, mirando a Dante, quien había captado su expresión de alarma. «¿Dónde?» «En el Café San Ángel. En 1 hora. Iré sola». Después de colgar, Mariana le explicó la situación a Dante. «Voy contigo», dijo él inmediatamente. «No confío en esta gente». «No es necesario», comenzó Mariana, pero Dante la interrumpió. «Por favor, me quedaré en otra mesa si quieres, pero no deberías enfrentar esto sola». Algo en su tono, una mezcla de preocupación y respeto por su independencia, la convenció. Llamaron a la señora Gutiérrez para que cuidara a los niños y partieron hacia el café. El San Ángel era uno de esos lugares exclusivos donde Mariana jamás habría entrado por su cuenta. Clientela adinerada, camareros en uniforme formal y precios que harían palidecer a cualquier trabajador común. Isabela Montalvo ya estaba allí, sentada en una mesa discreta del fondo. A pesar de las circunstancias, lucía impecable, cabello perfectamente peinado, maquillaje sutil y un conjunto que gritaba «diseñador». Sin embargo, las ojeras bajo sus ojos delataban que también ella estaba pasando por un infierno personal. Dante se instaló en una mesa cercana, simulando leer el periódico, mientras Mariana se sentaba frente a Isabela. «Gracias por venir», dijo la mujer, estudiándola con una mezcla de curiosidad y recelo. «Debo admitir que no eres lo que esperaba». «¿Y qué esperaba exactamente, señora Santibáñez?», replicó Mariana, levantando el mentón. «Montalvo», corrigió Isabela. «He solicitado la anulación del matrimonio y esperaba a alguien, no lo sé, diferente». Las dos mujeres se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. En otra realidad, nunca se habrían cruzado. Pertenecían a mundos completamente diferentes, separados por abismos de clase y privilegio, y sin embargo, aquí estaban, unidas por el mismo hombre, por la misma traición. «No tenemos mucho tiempo», dijo finalmente Isabela. «Los abogados de Rodrigo ya han presentado una contrademanda a mi solicitud de anulación, y la prensa está comenzando a hacer preguntas. Necesito saber todo sobre él. ¿Quién era realmente antes de convertirse en Rodrigo Santibáñez?» «¿Por qué debería ayudarla?», preguntó Mariana.
Usted tiene dinero, abogados, recursos. Yo solo tengo mi palabra. Porque ambas fuimos engañadas. Los ojos de Isabela brillaron con determinación. Y porque yo puedo ayudarte a obtener lo que mereces de él. Manutención para tus hijos. Compensación por los años de abandono. Mis abogados son los mejores. Mariana se reclinó en la silla, considerando la oferta. ¿Qué quieres saber exactamente? Durante la siguiente media hora, Mariana relató su historia con Rodrigo, su breve matrimonio, el embarazo, el supuesto accidente, los años de lucha. Isabela tomaba notas ocasionales, asintiendo. «Hay algo más que debes saber», dijo Isabela cuando Mariana terminó. «Rodrigo está siendo investigado por fraude a gran escala. Mi padre, que tiene contactos en la fiscalía, me dijo que hay evidencia sólida. Podría ir a prisión por muchos años». Mariana absorbió la noticia sin mostrar emoción. Una parte de ella sentía una satisfacción oscura ante la idea de Rodrigo pagando por sus crímenes. Otra parte, sin embargo, pensaba en los gemelos. ¿Cómo les afectaría saber que su padre estaba en la cárcel? «Hay algo más que deberías saber», añadió Isabela bajando la voz. «Sobre tu amiga, Lucía García». Mariana se tensó. «¿Qué pasa con ella?» Según mis investigadores, ella y Rodrigo mantuvieron una relación antes del supuesto accidente. De hecho, ella sabía que él planeaba desaparecer. La revelación golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Lucía y Rodrigo, su mejor amiga y su marido. «Eso no puede ser cierto», murmuró, pero en el fondo sabía que tenía sentido. La incomodidad de Lucía al hablar del tema, su reticencia a darle detalles. «Tengo pruebas». Isabela deslizó un sobre a través de la mesa. «Correos electrónicos. Principalmente, lo siento». Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Otra traición más. Otra mentira en la que había vivido. ¿Habría algo real en su vida? Alguien en quien pudiera confiar realmente. Miró hacia donde estaba sentado Dante, quien la observaba con preocupación evidente. Quizás sí había alguien. Alguien que había aparecido en el momento preciso, como si el destino finalmente quisiera compensarla por tantos años de dolor. Mientras tanto, en la oficina del fiscal, Rodrigo Villalobos, alias Santibáñez, era formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. La noticia estallaría en los medios al día siguiente, poniendo en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. El escándalo estalló como una bomba. «Empresario millonario vivía doble vida», gritaban los titulares. Las fotos de Rodrigo aparecían en todos los noticieros, junto con detalles cada vez más escabrosos sobre su pasado oculto. La historia tenía todos los elementos que la prensa amarillista adoraba: dinero, engaño, una esposa abandonada y una heredera humillada. Mariana cerró las cortinas de su casa, intentando aislarse del caos. Ya había tenido que lidiar con periodistas apostados frente a su puerta, hambrientos de declaraciones de la primera esposa. Los gemelos no habían ido a la escuela en 2 días. Las miradas y preguntas de otros niños eran demasiado para ellos. «Señora Solís», una voz elegante la llamó desde el otro lado de la puerta. «Soy Eduardo Lastra, abogado del señor Villalobos». Mariana abrió con cautela. El hombre de traje impecable y maletín de cuero le extendió una tarjeta. «¿Puedo pasar? Tengo una propuesta que hacerle en nombre de mi cliente». Reacia, Mariana le permitió entrar. La sala, aunque humilde, estaba impecablemente ordenada. El abogado se sentó en el borde del sofá como si temiera ensuciarse. «Iré directo al grano», dijo, abriendo su maletín. «Mi cliente enfrenta cargos serios, pero tiene una estrategia de defensa sólida. Sin embargo, su testimonio sería invaluable». «¿Mi testimonio?». Mariana cruzó los brazos. «¿Sobre qué exactamente?». «Sobre el carácter moral del señor Villalobos, sobre las amenazas que recibió hace años, que lo obligaron a tomar decisiones poco convencionales. Quiere que mienta». La voz de Mariana era plana, sin inflexión. «Quiero que considere todas las facetas de la situación». El abogado sacó un documento y lo colocó sobre la mesa. «A cambio de su cooperación, el señor Villalobos está dispuesto a establecer un fideicomiso para los gemelos, 2 millones de pesos para cada uno, para su educación y bienestar, más una pensión mensual de 50.000 pesos para usted». Mariana miró el documento.
sintiendo un sabor amargo en la boca. Era tentador, terriblemente tentador. Esa cantidad de dinero cambiaría sus vidas para siempre. Los gemelos podrían ir a buenas escuelas, tendrían oportunidades que ella jamás podría darles con su trabajo de mesera. ¿Y todo lo que tengo que hacer es mentir bajo juramento? El abogado ajustó sus gemelos de oro, visiblemente incómodo. Preferimos pensar en ello como enfatizar ciertos aspectos de la verdad. Usted sabe que Rodrigo tenía problemas económicos, que estaba desesperado, que temía por su seguridad. Mariana recordó aquellos días. Rodrigo siempre hablando por teléfono en susurros, llegando tarde, nervioso, nunca supo exactamente qué pasaba. Él no compartía esos detalles con ella. ¿Y qué pasa con Isabela Montalvo?, preguntó Mariana. ¿También le ofreció dinero a ella? La expresión del abogado se endureció ligeramente. La señorita Montalvo no es receptiva a negociaciones. Su familia tiene suficiente dinero e influencia para complicar significativamente la situación de mi cliente. ¿Y yo soy la pobre que aceptará cualquier cosa por dinero? No quise implicar eso. El abogado se apresuró a retractarse. Solo que usted, como madre, entenderá que esta oferta beneficia principalmente a sus hijos. No se trata de usted o del señor Villalobos. Se trata del futuro de Mateo y Sofía. Golpe bajo, pensó Mariana. Usar a los gemelos como palanca emocional, pero funcionaba. No podía negar que estaba considerándolo. Necesito tiempo para pensarlo, por supuesto. El abogado se levantó, dejando el documento sobre la mesa. Tiene 48 horas para decidir. Después de eso, mi cliente deberá explorar otras estrategias de defensa. Cuando el abogado se marchó, Mariana permaneció sentada, mirando el papel como si fuera una serpiente venenosa. 4 millones de pesos. Seguridad económica. El fin de sus preocupaciones financieras. Solo tenía que traicionar sus principios. Solo eso. El teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Dante. Vi las noticias, dijo sin preámbulos. ¿Estás bien? Los niños. Sobreviviendo, respondió ella. Los reporteros son como buitres. ¿Quieres que vaya? Puedo llevar algo de comer. Mariana iba a rechazar la oferta por puro hábito, pero se contuvo. Estaba cansada de enfrentar todo sola. Me encantaría. 2 horas después, mientras los gemelos devoraban pizza en la cocina, Mariana le mostró a Dante la propuesta del abogado. Es mucho dinero, dijo él después de leer el documento. Pero viene con cadenas invisibles. Lo sé, suspiró Mariana, pero pienso en los niños, en las oportunidades que nunca tendrán si no acepto. Dante la miró con esa intensidad tranquila que parecía ver a través de todas sus defensas. ¿Qué les enseñaría a aceptar? Que el dinero vale más que la verdad, que está bien mentir si la recompensa es suficientemente grande. No es tan simple, se defendió ella. No es solo por el dinero, es por darles una vida mejor. Ya les estás dando lo más valioso, una madre que los ama, que les enseña valores, que se sacrifica por ellos. Dante tomó su mano con delicadeza. El dinero no hace a una persona, lo que la hace es su integridad, su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Mariana sintió lágrimas formándose en sus ojos. Dante tenía razón, pero la realidad de su situación seguía siendo aplastante. Necesito encontrar trabajo pronto, dijo, cambiando de tema. El alquiler vence en 3 días y apenas tengo para cubrirlo. Dante pareció dudar un momento antes de hablar. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Mi estudio está buscando una asistente administrativa. No es un trabajo glamoroso, pero paga bien y el ambiente es agradable, si te interesa. Mariana lo miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo trabajo por lástima? Te estoy ofreciendo trabajo porque necesito una asistente y tú necesitas empleo, respondió él con firmeza. No es caridad, Mariana. Es una oportunidad. Tómala o déjala, pero no la disminuyas asumiendo mis motivos. Mariana se sonrojó, avergonzada por su reacción defensiva. Lo siento, gracias. Me encantaría considerar el puesto. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Dante tenía el don de hacer que Mariana olvidara momentáneamente sus problemas, de hacerla reír incluso en medio del caos. Los gemelos, que al principio se habían mostrado reservados con él, ahora competían por su atención, fascinados con sus historias sobre edificios antiguos y ciudades lejanas. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir, Dante y Mariana se quedaron en la pequeña sala,
hablando en voz baja. «Hay algo que quiero proponerte», dijo Dante, súbitamente serio. «He estado pensando mucho en ti, en ustedes, en tu situación». Mariana contuvo la respiración, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. «Tengo una casa grande en Coyoacán, demasiado grande para un hombre solo», continuó él. «Hay espacio de sobra para ti y los gemelos. Podrías quedarte allí mientras encuentras estabilidad, sin compromisos, sin presiones, solo un lugar seguro donde estar. Dante, yo. No tienes que responder ahora», se apresuró a añadir. «Sé que nos conocemos hace poco, pero a veces la vida pone a las personas en nuestro camino por una razón, y creo que tú y yo nos encontramos por algo más que casualidad». Sus ojos se encontraron en la penumbra de la sala, iluminada solo por una pequeña lámpara. Algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una conexión que trascendía las palabras. Lentamente, como atraídos por una fuerza invisible, se acercaron hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo. Fue un momento perfecto, interrumpido brutalmente por golpes furiosos en la puerta. «Mariana, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta». La voz de Rodrigo, arrastrando las palabras como si estuviera ebrio, resonó en el apartamento. Mariana se separó de Dante, alarmada. «No abras», dijo Dante, levantándose. «Llamemos a la policía». Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. «Abre o la tiro abajo. Necesito hablar contigo, maldita sea», preocupada por los niños. Mariana se dirigió a la puerta. «Vete, Rodrigo», dijo a través de la madera. «Estás borracho». «No me voy a ninguna parte», gritó él. «¿Quién es ese tipo que está contigo? ¿Ya me reemplazaste? ¿Tan rápido?» Dante se acercó, protector. «Déjame manejar esto», susurró, antes de que Mariana pudiera detenerlo. Abrió la puerta. Rodrigo estaba allí, desaliñado, con la corbata suelta y el aliento apestando a whisky caro. Sus ojos enrojecidos se entrecerraron al ver a Dante. «¿Quién demonios eres tú?», escupió. «Soy alguien que se preocupa por Mariana y sus hijos», respondió Dante con calma. «Y tú estás perturbando la paz de esta familia. Te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía». Rodrigo rió amargamente. «¿Familia? Esos son mis hijos. Ella es mi esposa. Legalmente estás muerto. ¿Recuerdas?», intervino Mariana, situándose junto a Dante. «Y no soy tu esposa desde que decidiste abandonarnos». La expresión de Rodrigo se transformó en una máscara de furia. «¿Rechazaste la oferta de mi abogado por este tipo? ¿Cuánto te está pagando él? ¿O lo haces gratis porque te gusta cómo te trata?». Dante dio un paso adelante, pero Mariana lo detuvo. «Vete, Rodrigo», dijo con voz firme. «No voy a mentir por ti. No voy a ayudarte a escapar de las consecuencias de tus acciones». «Ya no. Vas a arrepentirte», amenazó Rodrigo, señalándola con un dedo tembloroso. «Tengo dinero suficiente para contratar a los mejores abogados del país. Lucharé por la custodia de mis hijos. Te los quitaré, Mariana, y entonces sabrás lo que se siente estar solo». Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó tambaleándose. Mariana cerró la puerta, temblando de rabia y miedo. «No puede hacer eso, ¿verdad?», preguntó a Dante. «No puede quitarme a mis hijos». Dante la abrazó con fuerza. «No, no puede. Pero sí puede hacer tu vida muy difícil mientras lo intenta», suspiró. «Creo que es hora de que tú también consigas un buen abogado, Mariana. Y yo conozco al mejor». En la habitación de los gemelos, dos pares de ojos aterrados se miraban en la oscuridad. Habían escuchado todo, y por primera vez en sus cortas vidas, sentían miedo de su propio padre. La lluvia caía nuevamente sobre Ciudad de México, como si el cielo mismo quisiera lavar las calles de tantas mentiras y promesas rotas. Faltaban pocas horas para el amanecer, pero en el pequeño apartamento de Mariana, nadie dormía. Los gemelos se habían negado a separarse de ella después del incidente con Rodrigo. Ahora yacían en su cama, finalmente vencidos por el sueño, aunque sus rostros mantenían una expresión de preocupación, incluso en sus sueños. Mariana los observaba respirar mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Su vida, que durante 9 años había seguido un camino difícil pero predecible, ahora era un torbellino de caos y decisiones imposibles. Dante se había marchado hace un par de horas. Después de asegurarse de que estaban bien,
y de que el cerrojo de la puerta funcionaba correctamente. Antes de irse, le había dado el número de Carolina Mendoza, una abogada especializada en derecho familiar que, según él, comía abogados corporativos en el desayuno. La llamaré mañana a primera hora, le había prometido. No estás sola en esto. Mariana, ya no. Esas palabras resonaban en su mente mientras contemplaba a sus hijos. No estaba sola. Después de tanto tiempo luchando sin ayuda, la idea era tan extraña como reconfortante. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Dante. ¿Todo bien? No podía dormir pensando en ustedes. Mariana sonrió en la penumbra. Estamos bien. Los niños por fin se durmieron. Gracias por todo. Descansa. Mañana será un día importante con Carolina. Estaré contigo en cada paso. Mariana dejó el teléfono a un lado, sintiendo una calidez expandiéndose en su pecho. Quizás, después de todo, existía la posibilidad de un nuevo comienzo. Quizás, un ruido metálico interrumpió sus pensamientos. Alguien intentaba abrir la puerta. Se levantó de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas. Los gemelos seguían dormidos, ajenos al peligro, con manos temblorosas. Tomó el bate de béisbol que había colocado junto a la cama después de la visita de Rodrigo. El sonido continuó. No eran intentos furtivos, eran movimientos torpes, casi desesperados. Y luego, la voz. Mariana, abre, por favor. Rodrigo, otra vez, apretando el bate con fuerza. Mariana se acercó a la puerta. Vete, Rodrigo. Es medianoche. Los niños están durmiendo. Por favor. La voz sonaba rota, desesperada. Solo quiero verlos. Una vez, antes de que sea demasiado tarde, algo en su tono hizo que Mariana se detuviera. No era la arrogancia de antes, ni siquiera la rabia ebria de horas atrás. Era algo más, desolado. Estás borracho. Vuelve mañana cuando estés sobrio. No habrá un mañana para mí. La voz de Rodrigo se quebró en un sollozo. La fiscalía tiene todo. Todo. Mañana me detienen. Décadas en prisión, Mariana. No veré crecer a mis hijos. Nunca. Mariana se mordió el labio. Una parte de ella, la parte herida y traicionada, quería dejarlo allí, sufriendo en el pasillo. Se lo merecía, después de todo. Pero otra parte, la que alguna vez lo había amado, la que sabía que, a pesar de todo, era el padre de sus hijos, no podía ignorar ese dolor. Con un suspiro de resignación, abrió la puerta. Rodrigo estaba hecho un desastre. Su camisa, alguna vez blanca e impecable, estaba manchada y arrugada. Su rostro, desencajado por el alcohol y el miedo. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar. 5 minutos, dijo Mariana severamente. Y si despiertas a los niños, te saco a patadas. Entendido. Él asintió débilmente y entró tambaleándose. Mariana cerró la puerta, manteniendo el bate cerca. Están dormidos, señaló hacia la habitación. No los molestes. Rodrigo se acercó a la puerta entreabierta del cuarto y miró dentro. La imagen de los gemelos durmiendo pacíficamente pareció golpearlo con una fuerza física. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. Son tan hermosos, murmuró. Se parecen a ti, gracias a Dios. Mateo tiene tus ojos, dijo Mariana automáticamente. Y la sonrisa de Sofía es igual a la tuya. Rodrigo se volvió hacia ella, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo arruiné todo, ¿verdad? Tenía una familia perfecta y lo eché todo a perder por cobardía. Sí, respondió Mariana simplemente. Lo arruinaste todo. Se hizo un silencio pesado entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas y la respiración irregular de Rodrigo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó él de repente. En aquella fiesta de la universidad, llevabas un vestido azul y tenías flores en el pelo. Mariana recordaba. Había sido una noche mágica. Ella, estudiante de enfermería, él de administración, jóvenes, llenos de sueños, con todo el futuro por delante. Eso fue hace mucho tiempo, respondió con voz neutra. Éramos otras personas. Yo sí te amaba, insistió Rodrigo, tambaleándose ligeramente. Te amaba de verdad. Eso no fue una mentira. El amor no abandona. Rodrigo, el amor no miente durante 9 años. Él se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos.
¿Qué voy a hacer? Mañana vendrán por mí. Tengo las pruebas de mi inocencia en la malversación, pero lo de la identidad falsa, no hay escapatoria. Mariana se sentó frente a él, manteniendo la distancia. ¿Por qué no huiste? Tienes dinero. Podrías haber desaparecido otra vez. Rodrigo la miró con una sonrisa triste. Porque estoy cansado de huir, de mentir, de ser alguien que no soy. Hizo una pausa. Y porque quería ver a mis hijos, al menos una vez. Papá. La vocecita sobresaltó a ambos. Mateo estaba en la puerta de la habitación, con los ojos muy abiertos. A su lado, Sofía se frotaba los ojos con sueño. ¿Por qué estás llorando?, preguntó la niña. Mirando el rostro descompuesto de Rodrigo, Mariana se levantó de inmediato, colocándose protectoramente frente a los gemelos. «Niños, vuelvan a la cama. El señor ya se iba». «No», dijo Mateo con una firmeza sorprendente para sus 9 años. «Queremos hablar con él». «¿Con nuestro papá?» Rodrigo se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper ese momento frágil. «Hola», dijo finalmente, con voz suave. Soy Rodrigo». Los gemelos se acercaron cautelosamente, estudiándolo con la curiosidad natural de los niños. «¿Por qué nos abandonaste?», preguntó Mateo directamente, con esa brutal honestidad infantil. «¿No nos querías?». Rodrigo pareció encogerse ante la pregunta. Miró a Mariana, como buscando orientación, pero ella permaneció en silencio. Este era su momento de verdad. «Fue el peor error de mi vida», respondió finalmente. «Tenía problemas, muchos problemas. Debía dinero a gente peligrosa. Tenía miedo. Y en vez de enfrentarlo, de pedir ayuda, de luchar, huí, como un cobarde. Y nunca pensaste en nosotros». La voz de Sofía temblaba ligeramente. «¿Nunca nos extrañaste?». «Cada día», respondió él, con lágrimas frescas en los ojos. «Los buscaba en internet. ¿Saben? Trataba de ver fotos de ustedes en las redes sociales de su mamá. Me preguntaba cómo serían sus voces, si les gustaría jugar fútbol o leer cuentos». «A Mateo le gusta el fútbol», dijo Sofía. «A mí me gusta coleccionar piedras y leer, y también dibujar. Sofía dibuja muy bien», añadió Mateo, orgulloso de su hermana. «Y yo soy bueno en matemáticas. Soy el mejor de mi clase». Rodrigo sonrió a través de las lágrimas. «Son increíbles, mucho más de lo que merezco». «¿Vas a quedarte ahora?», preguntó Sofía con esperanza. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. «No puedo, mi cielo. He hecho cosas malas, y ahora tengo que pagar por ellas». «¿Te van a llevar a la cárcel?». Mateo era demasiado perspicaz para su edad. «Lo escuché en las noticias. Dicen que eres un criminal». Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. «Sí, probablemente por mucho tiempo». Los gemelos intercambiaron miradas, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los mellizos entienden. Finalmente, Mateo se acercó a Rodrigo y, para sorpresa de todos, le dio un pequeño abrazo. «Yo también he hecho cosas malas», dijo el niño solemnemente. «Una vez rompí el florero de mamá y dije que fue el viento, pero luego me sentí tan mal que confesé y ayudé a pegar los pedazos». Rodrigo rió entre lágrimas, devolviendo el abrazo con cuidado, como si temiera que el niño pudiera romperse. «Eres mucho más valiente que yo, Mateo». Sofía se unió al abrazo, más reservada pero igualmente conmovida. Por un instante, formaron una estampa casi familiar, un retrato de lo que podría haber sido y nunca fue. Mariana observaba la escena con sentimientos encontrados, rabia, resentimiento, pero también una extraña paz. Sus hijos necesitaban este momento, esta despedida, este cierre. El momento fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose. Rodrigo se tensó, separándose de los niños. «Vienen por mí», dijo, poniéndose de pie. «Alguien debe haberme seguido». Mariana se asomó a la ventana. Efectivamente, 2 patrullas se estacionaban frente al edificio. «Niños, vayan a su cuarto», ordenó. «Pero mamá», comenzó Sofía. Ahora, el tono no admitía réplica. Cuando los gemelos desaparecieron, Mariana enfrentó a Rodrigo. «¿Qué vas a hacer?». Él respiró hondo, pareciendo más sobrio de lo que había estado en toda la noche. «Entregarme. No más huidas. Se acabó».
Las sirenas se silenciaron. Pronto habría golpes en la puerta. Antes de irme, dijo Rodrigo apresuradamente, necesito que sepas algo. Lo que dije sobre luchar por la custodia. Estaba borracho y furioso. No lo haré. Firmaré lo que sea necesario para que tengas la custodia completa. Mariana asintió, sorprendida por este gesto final de decencia. Y otra cosa, continuó él. Ese hombre, Dante, se ve que es bueno, para ti, para los niños. Lo es, confirmó ella. Bien, merecen ser felices. Rodrigo extendió su mano. Adiós, Mariana. Y, lo siento, por todo. Ella dudó un momento antes de estrechar su mano. El contacto, breve pero significativo, marcaba el final definitivo de una historia que había comenzado hace 12 años en una fiesta universitaria. Los golpes en la puerta no se hicieron esperar. Rodrigo se irguió, preparándose para enfrentar su destino, y por primera vez desde que Mariana lo conocía, parecía en paz consigo mismo. El Palacio de Justicia se alzaba imponente bajo el sol de la mañana, sus columnas de piedra y amplios escalones intimidando a todos los que llegaban buscando justicia. Mariana, vestida con un traje sencillo pero elegante que Dante le había ayudado a conseguir, subía esos escalones con una mezcla de nerviosismo y determinación. A su lado caminaban Carolina Mendoza, la abogada que Dante había recomendado, y el propio Dante, quien había tomado el día libre para acompañarla. Los gemelos se habían quedado con la señora Gutiérrez, afortunadamente ajenos a la tensión del día. Recuerda, decía Carolina, una mujer de 40 y tantos años con un traje impecable y una actitud que irradiaba confianza. Solo di la verdad, no intentes protegerlo ni hundirlo, solo los hechos, tal como los viviste. Mariana asintió, apretando la mano de Dante como si fuera un salvavidas. En las últimas semanas, él se había convertido exactamente en eso, un ancla, un apoyo constante mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El tribunal estaba lleno. El caso de Rodrigo Villalobos, alias Santibáñez, había captado la atención nacional. Un hombre que fingió su muerte, abandonó a su familia, construyó un imperio bajo una identidad falsa y ahora enfrentaba acusaciones de fraude y falsificación. Era el tipo de drama que los medios adoraban. Mariana se sentó en la zona reservada para los testigos, intentando ignorar las miradas curiosas y los susurros a su alrededor. A pocos metros, en el banquillo de los acusados, Rodrigo lucía casi irreconocible, pálido, demacrado, con un traje que ya no le sentaba tan bien. Sus ojos se encontraron brevemente. Él inclinó la cabeza en un gesto que podía ser de saludo o de disculpa. En la primera fila, Mariana vio a Isabela Montalvo, tan elegante como siempre pero con una expresión de determinación férrea. La heredera le dirigió un breve asentimiento, un reconocimiento silencioso de su alianza improbable. El juez entró, y todos se pusieron de pie. El procedimiento comenzó con la formalidad solemne que caracterizaba al sistema judicial mexicano. La fiscal presentó los cargos, detallando metódicamente cada uno de los delitos atribuidos a Rodrigo. Después de varias horas de testimonios técnicos sobre transacciones financieras y documentos falsificados, llegó el momento de Mariana. Su nombre resonó en la sala, amplificado por el micrófono del secretario. Con piernas temblorosas, se dirigió al estrado, levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Mientras se sentaba, sus ojos buscaron a Dante, quien le sonrió dándole ánimo. «Señora Solís», comenzó la fiscal, ¿podría describir para el tribunal su relación con el acusado? Mariana respiró hondo. Nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes. Cuando yo tenía 22 años y él 24. Estuve casada con él durante 1 año y 3 meses, hasta el día en que me informaron de su supuesto accidente mortal. ¿Y estaba usted embarazada en ese momento? Sí, de 5 meses, de gemelos, aunque no sabíamos que serían 2. La fiscal asintió comprensivamente. ¿Notó algún comportamiento inusual en su esposo durante las semanas previas a su desaparición? Mariana recordó aquellos días, los susurros al teléfono, las salidas misteriosas, las noches en que Rodrigo regresaba pálido y nervioso. Estaba ansioso, nervioso. Recibía llamadas que contestaba en otra habitación. A veces desaparecía por horas sin explicación. Cuando le preguntaba, decía que eran asuntos de trabajo.
¿Le comentó en algún momento sobre problemas económicos o amenazas? Mariana negó con la cabeza. No directamente, pero hubo un día, unas 2 semanas antes del supuesto accidente. Llegó a casa muy alterado. Había una marca en su rostro, como si alguien lo hubiera golpeado. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo que se había metido con la gente equivocada y que temía por nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Mariana vio cómo el abogado defensor de Rodrigo tomaba notas furiosamente. La fiscal continuó su interrogatorio durante casi 1 hora. Mariana relató los detalles de aquella noche lluviosa cuando le informaron del accidente, los meses de duelo, el nacimiento de los gemelos y los 9 años de lucha como madre soltera. Y entonces, señora Solís, ¿cómo descubrió que el señor Villalobos seguía vivo? Mariana sintió que se le cerraba la garganta al recordar aquel momento. Estaba trabajando como mesera en una boda en la Hacienda del Sol, la boda de Rodrigo con Isabela Montalvo. Hizo una pausa para controlar su voz. Lo vi caminando hacia el altar. Nuestras miradas se cruzaron y supe que me había reconocido, pero luego su expresión cambió. Me miró como si fuera una extraña. La fiscal permitió que sus palabras resonaran en el silencio de la sala antes de continuar. ¿Qué hizo usted entonces? Dejé caer la bandeja que llevaba y salí corriendo, admitió Mariana, sonrojándose ligeramente al recordar. No podía respirar, no podía pensar. El hombre que había llorado durante años, el padre de mis hijos, estaba vivo y a punto de casarse con otra mujer. ¿Y después de este encuentro, el acusado la contactó? Sí, varias veces, primero por mensajes, luego vino a mi casa. Mariana relató brevemente las visitas de Rodrigo, su confesión y sus súplicas de ayuda. Una última pregunta, señora Solís, dijo la fiscal. En su opinión, ¿el acusado fingió su muerte y abandonó a su familia por miedo genuino, o lo hizo para escapar de sus responsabilidades? El abogado defensor se puso de pie de un salto. Objeción, se solicita una opinión, no un hecho. Sostenida, dijo el juez. La fiscal reformuló la pregunta. En los días previos a su desaparición, el acusado mostró preocupación por su bienestar y el del bebé que esperaba. Mariana miró directamente a Rodrigo mientras respondía. No hizo ningún plan para nuestra seguridad. No me advirtió de ningún peligro específico. No me dejó dinero ni contactos en caso de emergencia. Simplemente desapareció, dejándonos a nuestra suerte. El abogado defensor de Rodrigo se levantó para su turno. Era un hombre delgado y nervioso, con gafas que ajustaba constantemente. Señora Solís, ¿no es cierto que el acusado, al reencontrarse con usted, le explicó que se fue precisamente para protegerla a usted y a sus hijos de personas peligrosas? Eso fue lo que dijo, sí, y no le mencionó que esas personas lo habían amenazado específicamente con dañar a su familia. Lo mencionó, pero 9 años después, cuando ya lo habían descubierto y necesitaba mi ayuda, el abogado ajustó nuevamente sus gafas, visiblemente incómodo con la firmeza de Mariana. No es posible que el acusado, en su deseo de protegerla, decidiera que era mejor que usted no supiera nada, que la ignorancia la mantendría más segura. Mariana inspiró profundamente, sintiendo la rabia acumulada de 9 años de soledad y luchas. Lo que sé es que mientras él fingía estar muerto, yo tenía que decidir entre comprar pañales o pagar la luz. Mientras él construía su fortuna, yo trabajaba en 3 empleos para darles de comer a sus hijos. Mientras él se casaba en una hacienda lujosa, yo le explicaba a unos niños de 8 años por qué no podían ir a la excursión escolar porque no alcanzaba el dinero. Su voz se quebró ligeramente. Si eso es protección, no quiero imaginar cómo sería el abandono. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el abogado defensor pareció quedarse sin palabras. No tengo más preguntas, murmuró, retirándose a su asiento. Cuando Mariana bajó del estrado, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en 9 años, había dicho toda la verdad, sin adornos ni disculpas, y se sentía liberador. Al regresar a su asiento, vio que 2 personas nuevas habían entrado a la sala, Mateo y Sofía, acompañados por la señora Gutiérrez. Observaban todo con ojos enormes y asustados. Mariana sintió un momento de pánico. No quería que presenciaran esto, pero ya estaban allí. La siguiente testigo fue Isabela Montalvo, con la elegancia y la precisión de quien ha sido educada en los mejores colegios. Relató cómo conoció a Rodrigo,
cómo se enamoró de él y cómo descubrió la verdad sobre su identidad cuando vi su reacción ante aquella mesera, dijo Isabela, mirando brevemente a Mariana. Supe que algo no estaba bien. Él había cambiado. De repente parecía aterrorizado. Su testimonio fue devastador, detallando las mentiras que Rodrigo había tejido durante años, la doble vida que había mantenido, y cómo, incluso después de ser descubierto, había intentado mantener la farsa. Cuando terminó el día, el veredicto parecía casi una formalidad. La evidencia era abrumadora. Rodrigo Villalobos sería condenado. La única pregunta era por cuánto tiempo. Mientras abandonaban el tribunal, Mariana se sorprendió al ver que sus hijos no mostraban tristeza, sino más bien una especie de resolución tranquila. ¿Estás bien?, preguntó Dante, abrazándola por los hombros. Mariana miró a sus hijos, que caminaban delante con la señora Gutiérrez, y luego a Dante, cuyo apoyo inquebrantable había sido su salvación. Sí, respondió con una sonrisa cansada pero genuina. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. En el horizonte, las nubes que habían amenazado tormenta durante toda la mañana comenzaban a dispersarse, dejando paso a un cielo sorprendentemente azul. Un año después, la pequeña casa en Coyoacán estaba decorada con flores y luces. No era una decoración ostentosa, sino sencilla y elegante, como la mujer que había organizado todo, en el jardín trasero, bajo un toldo blanco. Una treintena de invitados conversaba animadamente, disfrutando de la perfecta tarde primaveral. Mariana observaba la escena desde la cocina, aún sin poder creer que esto fuera su vida ahora. Llevaba un vestido color azul pálido, sencillo pero hermoso, y en su dedo brillaba un anillo que simbolizaba mucho más que una joya. ¿Nerviosa?, preguntó Dante, abrazándola por detrás y besando suavemente su cuello. Un poco, admitió ella, reclinándose contra su pecho. Pero es un buen tipo de nerviosismo. Habían decidido hacer algo íntimo, solo con familiares y amigos cercanos. No necesitaban una gran ceremonia. Lo importante era el compromiso que estaban sellando. La familia que estaban formando oficialmente. Los gemelos entraron corriendo a la cocina, vestidos con sus trajes nuevos, obviamente emocionados. «Mamá, ya llegó el juez», anunció Sofía dando saltitos. «Y dice que podemos ser los testigos oficiales». «¿Estamos guapos?», preguntó Mateo, girando para mostrar su atuendo completo. Mariana sonrió, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Están perfectos, mis amores, los más guapos de la fiesta». Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de cambios. Después del juicio donde Rodrigo fue condenado a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos, Mariana había comenzado una nueva vida. Con la ayuda de Carolina, la abogada, había conseguido una pensión alimenticia sustanciosa para los gemelos. No era una fortuna, pero era suficiente para garantizar su educación y bienestar. Comenzó a trabajar en el estudio de arquitectura de Dante, primero como asistente administrativa y luego, cuando descubrieron su talento para el diseño de interiores, como consultora de proyectos. Por primera vez en años, tenía un trabajo que disfrutaba, que la desafiaba, que la hacía sentir valorada. La relación con Dante floreció naturalmente, sin presiones ni expectativas. Él entendía sus miedos, respetaba sus ritmos. Con los gemelos fue igual. Nunca intentó reemplazar a su padre biológico, sino que construyó su propio vínculo con ellos, basado en respeto y afecto genuino. Cuando, 6 meses atrás, Dante le propuso matrimonio durante un paseo por Xochimilco, Mariana no dudó. Este hombre, que había aparecido en su vida en el momento más oscuro y caótico, se había ganado no solo su amor, sino también su confianza, algo mucho más difícil de conseguir. Ahora, mientras salía al jardín del brazo de Dante, con los gemelos caminando delante como pequeños anunciadores de la novia, Mariana sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo. La ceremonia fue breve pero emotiva. Intercambiaron votos sencillos pero sinceros, promesas hechas no desde la inocencia de quien nunca ha sufrido, sino desde la sabiduría de quien ha atravesado el dolor y ha elegido, conscientemente, volver a creer en el amor. Mateo y Sofía presentaron los anillos con una solemnidad cómica, provocando risas afectuosas entre los invitados.
cuando Dante los abrazó durante sus votos, incluyéndolos explícitamente en sus promesas, más de un invitado tuvo que disimular lágrimas de emoción. Durante la recepción, mientras los invitados comían y bailaban, Mariana se alejó un momento para disfrutar de un respiro solitario. Desde un rincón del jardín, observaba a Dante jugando con los gemelos y algunos otros niños. Había en él una alegría genuina, una capacidad para disfrutar del momento presente que ella estaba aprendiendo a cultivar. «Se ven felices», dijo una voz a su lado. Mariana se giró, sorprendida. Era Lucía, su antigua amiga, a quien no había visto desde aquella discusión hace más de un año. «Lo somos», respondió Mariana después de un momento. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas sin cicatrizar. «No esperaba que vinieras», dijo finalmente Mariana. «No después de...». «Lo sé». Lucía parecía nerviosa, jugando con su copa de champán. «Recibí la invitación y dudé mucho, pero necesitaba venir. Necesitaba decirte en persona que lo siento, por todo». Mariana la miró en silencio, esperando. «Lo de Rodrigo», continuó Lucía, bajando la voz, «fue breve. Estúpido. Él estaba desesperado. Yo estaba enamorada como una idiota. Me contó sus planes de desaparecer, de empezar de nuevo. Me pidió que no te dijera nada, y elegiste protegerlo a él en lugar de a mí». La voz de Mariana no contenía rencor, solo una constatación. «Sí», admitió Lucía, «fue la peor decisión de mi vida cuando supe que estabas embarazada. Quise decirte la verdad, pero tenía miedo, vergüenza, y luego, con el paso del tiempo, parecía cada vez más imposible». Mariana miró hacia donde Dante ahora hacía girar a Sofía en el aire, sus risas audibles incluso a distancia. «¿Sabes qué he aprendido este año, Lucía? Que el perdón no es olvidar lo que pasó, es decidir que ya no definirá tu futuro». Hizo una pausa. «No sé si podemos volver a ser amigas como antes. Demasiado ha pasado, pero no te guardo rencor». Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «Es más de lo que merezco», dijo, con voz quebrada. «Gracias». Se alejó entre los invitados, dejando a Mariana con una extraña sensación de cierre, otra herida del pasado que comenzaba a sanar. La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Mariana y Dante se sentaron en el pequeño porche, viendo cómo los gemelos perseguían luciérnagas en el jardín. «¿Feliz, señora Ramírez?», preguntó Dante, entrelazando sus dedos con los de ella. «Mucho», respondió Mariana, recostándose en su hombro. «A veces me cuesta creer que esto sea real, que merezca tanta felicidad después de todo». «Lo mereces más que nadie», afirmó él, besando su frente. «Y me aseguraré de recordártelo cada día por el resto de nuestras vidas». 5 años después, la sala de visitas de la prisión federal era un lugar deprimente. Paredes grises, mesas atornilladas al suelo, guardias vigilando cada movimiento. Mariana esperaba nerviosamente, preguntándose si había tomado la decisión correcta al venir. La puerta se abrió y Rodrigo entró, escoltado por un guardia. Los años en prisión lo habían cambiado. Estaba más delgado, con canas prematuras y arrugas que no deberían estar en el rostro de un hombre de su edad. Pero sus ojos parecían diferentes, más claros, más serenos. «Mariana», dijo, sentándose frente a ella, «no esperaba verte aquí. Hoy te liberan», respondió ella. «Pensé que debíamos hablar antes». Rodrigo asintió, estudiando su rostro. «Te ves bien, feliz». «Lo soy», confirmó Mariana. «Los niños también». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Cómo están?», preguntó finalmente Rodrigo. «Crecidos. Mateo está obsesionado con el fútbol y es brillante en ciencias. Sofía toca el piano y tiene un talento increíble para la pintura». Mariana hizo una pausa. «Dante los adoptó legalmente hace 3 años. Con tu autorización, son Mateo y Sofía Ramírez ahora». Rodrigo asintió, con una mezcla de tristeza y aceptación en su rostro. «Es lo mejor para ellos», dijo. «Dante es un buen hombre, un buen padre». «Lo es», confirmó Mariana. «Pero ellos saben quién eres. No les hemos ocultado nada». «¿Me odian?». La pregunta sonaba vulnerable, casi infantil. «No»,
respondió Mariana con honestidad. No te conocen lo suficiente para odiarte. Están confundidos, curiosos a veces. Dante ha sido muy cuidadoso en no hablar mal de ti. Es más de lo que merezco. Rodrigo bajó la mirada. ¿Por qué viniste, Mariana, después de todo lo que te hice? Mariana respiró hondo. Vine a decirte que te perdono, Rodrigo. Él levantó la vista, sorprendido. No lo hago por ti, continuó ella. Lo hago por mí, porque cargar con el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Y yo ya no quiero más veneno en mi vida. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Rodrigo. Gracias, susurró. No tenía derecho a esperar esto. También vine a decirte que los niños están dispuestos a conocerte, no como su padre. Esa oportunidad la perdiste, sino como alguien de su pasado, de su historia. Mariana sacó una tarjeta con una dirección. Este es el café que abrí hace 2 años. Si quieres verlos, escríbeme primero. Lo organizaremos adecuadamente. Con un terapeuta presente, Rodrigo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Cenizas. Leyó el nombre del café. Con una ceja arqueada, Mariana sonrió levemente. Cenizas y renacimiento. De eso se trata, no, de lo que surge después de que todo se ha quemado. Se puso de pie, recogiendo su bolso. Adiós, Rodrigo. Espero que encuentres paz. Salió de la prisión sintiendo una ligereza que no había anticipado. En el estacionamiento, Dante la esperaba apoyado en el auto, con esa sonrisa que aún, después de 6 años juntos, hacía que su corazón se acelerara. ¿Todo bien?, preguntó, abrazándola. Mariana miró hacia atrás, a la prisión donde había estado encerrado no solo Rodrigo, sino también una parte de ella misma, una parte que ahora, finalmente, quedaba libre. Todo perfecto, respondió, besándolo suavemente. Vámonos a casa. Los niños nos esperan. Mientras el auto se alejaba, Mariana pensó en el largo camino recorrido, en la joven asustada y traicionada que había sido, en la luchadora solitaria en que se convirtió, y en la mujer fuerte y en paz que era ahora. Había aprendido la lección más importante, que la felicidad no es la ausencia del dolor, sino la capacidad de crecer a partir de él, como un fénix, había renacido de sus propias cenizas, y ahora, finalmente, estaba volando,